Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Qué noche maravillosa realmente. Yo digo, ¿cómo el Señor es tan perfecto? Porque ya está todo dicho. Pero siempre hay algo más que decir. Y yo sé que todos aquí hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Y muchas veces nos ha tocado pasar por situaciones difíciles. Y esta noche el Señor ya habló de esas situaciones. Ya nos hizo entregar cada una de esas situaciones. Pero yo quiero que repita conmigo: parece que se va a hundir. Diga, parece que se va a hundir. Y hay tormentas que todo cristiano debe atravesar. Hay tormentas que son necesarias. Por eso es que veo en Mateo 8, del 23 al 27, dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, le gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe. Diga, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Lo que me llama la atención aquí es quien mete a los discípulos a la barca es Jesús. Jesús le dice: vamos, subamos a la barca. Y ellos subieron a la barca. Quien dirigía la barca era Jesús. Quien era el dueño de la barca era Jesús. Quien dio la orden de llegar hasta la otra orilla fue Jesús. Y estos discípulos iban en compañía de Jesús. ¿La pueden creer? Pero llegó la tormenta y tuvieron miedo. Tuvieron miedo, diga, tuvieron miedo. Y es así como muchos cristianos que hemos llegado a los caminos del Señor, cuando llega la tormenta, entra el miedo. Y nos llenamos de miedo y queremos retroceder. Y no nos damos cuenta que en medio de esa tormenta está Jesús. Y Jesús les dijo: vamos, ustedes van a remar mientras yo le meto una siestita. Ustedes remen, vamos hasta la otra orilla. Y ahí estaban los discípulos. Ahí estaban los discípulos. Y es así como muchas veces, cuando estás yendo a la otra orilla, al lugar donde te envió Jesús, a ese propósito maravilloso donde Dios te ha encomendado, una tormenta se aparece en el camino. Una tormenta va a querer destruir los planes de Dios. Y ese enemigo tan furioso quiere oponerse a que los planes de Dios se concreten. Incluso estando Jesús en la barca. ¿La pueden creer? Jesús estaba en la barca y Satanás fue tan atrevido de mandar una tormenta estando Jesús en la barca. Estando Jesús en la barca. Repita conmigo: estoy en la barca de Jesús. Y parece que se va a hundir, pero no se va a hundir. Parece que se va a hundir, pero no se va a hundir. Mateo 8, hombres de poca fe, le respondió: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Jesús sube a la barca y les da instrucciones: vamos del otro lado, remen, yo voy a echarle una siesta, ustedes llévenme. Y los discípulos dijeron: amén, vamos, Señor. Jesús tenía que llegar hasta el otro lado. Los discípulos tenían que llegar hasta el otro lado, cueste lo que cueste, tormenta cual tormenta que se atravesara, ellos iban a llegar hasta el otro lado, porque estamos hablando de la barca de Jesús. Tu matrimonio, hermano, que es de Cristo, tiene que llegar al propósito de Cristo. Y no vas a permitir que una tormenta venga y friegue los planes de Dios.
que se interponga en los planes de Dios? ¿Vas a permitir que una tormenta se atraviese y destruya tu matrimonio? ¿Acaso no hay un propósito detrás de ese matrimonio? Solamente debes tener fe de que los propósitos y las promesas de Dios están hechas para cumplirse en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus negocios, en tus hijos. Los planes y las promesas, los propósitos de Dios están para cumplirse. Pero el diablo lo sabe, por eso te va a meter una tormenta en el camino, en plena barca, estando con Jesús. Y aunque parezca que se va a hundir, no se va a hundir. Jesús se levantó y dijo al viento y a las olas: cálmate. Lo reprendió. Y el viento y las olas se calmaron. ¿La pueden creer? Ese mismo viento y esa misma agua que Dios creó, que Dios formó desde el inicio. Y Jesús va y lo reprende. Viento, ¿te atreves a soplar contra mí? Pero ¿por qué Jesús tenía que llegar hasta el otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene que llegar al propósito que Dios le ha encomendado? Mateo 8 dice: cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paseando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsa, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y se fueron, ya sabemos la historia. Se metieron a los cerdos y los cerdos se tiraron por un barranco. La barca no se podía hundir porque Jesús tenía que llegar del otro lado. La tormenta está para meterte miedo. La tormenta está para que desistas. La tormenta está para que retrocedas. ¿Vas a retroceder? ¿Vas a retroceder? Muchos en este tiempo le están pidiendo al Señor que les muestre su propósito. ¿Quién le ha pedido al Señor: muéstrame mi propósito? Yo quiero saber, Señor. Dame una misión, dame el propósito que hay en mi vida. ¿Cuál es, Señor? Y el Señor te lo va a hacer saber. ¿Cuál es tu propósito, tu misión dentro de la iglesia de Cristo? Dentro de esta iglesia santa y fiel, vástago de Dios. Y no estoy hablando de tareas. No estoy hablando de limpiar baños. No estoy hablando de limpiar el piso, porque esas tareas van a venir. Estoy hablando cuál es tu propósito. ¿Cuál es ese propósito que Dios te está encomendando? ¿Cuál es ese propósito espiritual? ¿Cuál es? ¿Ya lo conoces? ¿Ya lo conoces? Jesús tenía que llegar del otro lado. E hizo libre a esos 2 endemoniados. E hizo libre a todo un pueblo que estaba atormentado por esos hombres. ¿Cuál es tu misión? Porque yo declaro que el Señor te va a enviar. Así como envió a sus discípulos, dijo: vayan y hagan discípulos en mi nombre y bautícenlos en mi nombre. Y todo aquel que se bautice será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales acompañarán a todos aquellos que crean. En mi nombre echarán demonios y sanarán enfermos. ¿Cuál será el propósito que el Señor te quiere dar? Porque yo quiero ver ya guerreros que se levanten, que vayan y saquen a los demonios de las personas, que levanten al afligido, que sanen al enfermo, que sea Dios mismo actuando a través de ellos. Pero llega una tormenta y te asusta. Llega la tormenta y te declaran: hay un gran guerrero en ti.
¿A cuántos le han dicho, hay un gran guerrero en usted? Entonces, ¿ya está batallando? ¿Ya salió a batallar? ¿O todavía está escondido como esos jugadores suplentes que no se animan a salir al partido, y cuando ven el otro que se lesiona, en lugar de ponerse las chuteras y amarrarse bien, miran para otro lado para que el técnico no los tome en cuenta? Les gusta estar de suplente. Pero aquí el Señor no quiere guerrero suplente. Ningún guerrero va a ser suplente. Te quiere de titular. Te quiere en el campo de batalla, porque es en el único lugar donde se recibe unción. En el campo de batalla, no en el banquillo de suplente. Y Jesús reprendió al viento y a las olas. Hizo guerra espiritual. Y cuando viene la tormenta a tu vida, a tu matrimonio, a tu casa, a tus hijos, ¿qué haces? ¿Será que estás haciendo guerra espiritual? ¿O te estás quedando tranquilo y te estás haciendo el opa y que los problemas se metan a tu casa? Y el agua empieza a entrar a la barca. Y empieza a entrar el agua. Y te estás mojando. Y el agua ya te llega al cuello. Y parece que se va a hundir. Pero ahora declare usted, pero no se va a hundir. Pero no se va a hundir. Mi matrimonio no se va a hundir. Mis hijos no se van a hundir. En el nombre de Jesús. Un verdadero cristiano sabe navegar en medio de la tormenta. Y esta casita, mis hermanos, es muestra fiel de ello. Yo me acuerdo muy bien con la pastora. Compramos el terreno a crédito, sin tener ningún tipo de garantía, sin tener ningún tipo de ingreso. Y parecía que no nos iban a dar. Pero el Señor dijo, yo soy el dueño del oro y de la plata. Y nos dieron el crédito para comprar este lugar. Y luego iniciamos la construcción y llegó la pandemia. Y parecía que se iba a paralizar la obra. Pero el Señor dijo, yo soy su proveedor. Yo soy su constructor. Y fue así como en fe se empezó a construir. En fe se empezó a construir y el Señor levantó economía donde no la había. Y año y medio, casi año y medio después, estamos todos disfrutando de este hermoso lugar. Parecía que no se podía construir, pero aquí está sentado usted. Dígale al hermano que tiene al lado, ¿por qué tienes miedo? No seas miedoso. Acordate que estás con el más grande. ¿Acaso no se acuerdan que a Daniel parecía que los leones se lo iban a comer? Pero Dios le cerró la boca a los leones y lo sacó y lo levantó para ser gobernador de los pueblos. A José, ¿se acuerdan? Parecía que se iba a quedar preso y esclavo. El copero se olvidó de él. Pero Dios no se olvidó de su siervo y lo sacó de la prisión y lo llevó a ser gobernador de Egipto. ¿Acaso no se acuerdan de los amigos de Daniel? De Misac, Sadrac y Abednego. Parecía que iban a ser quemados en el horno de fuego. Pero vino el Hijo del Hombre y se puso en medio del fuego y bailó con ellos y no se quemaron. ¿Acaso no se acuerdan? El pueblo de Israel que tenía el mar de un lado y todo el ejército de Egipto del otro lado. Y parecía que iban a ser masacrados, pero Dios vino y abrió las aguas, abrió los mares para que ese pueblo salga. ¿No se acuerdan? Lázaro estaba muerto. Lázaro estaba muerto, parecía muerto, estaba muerto. Y vino Jesús y dijo, sal de ahí, Lázaro. Y Lázaro salió. Ese es Jesús, mi amigo Jesús, el que es más grande que la muerte, el que superó la muerte.
En todos los casos hemos visto que los problemas y la tormenta parecían ser mucho más grandes y que no había salida. Pero tenemos un Dios que es mucho más grande que tus problemas. Tenemos un Dios que es más poderoso que cualquier adversidad. Tenemos un Dios todopoderoso que sabe surcar entre medio de la tormenta y que le ordena a los vientos y a las olas que se calmen, y se tienen que calmar. Ese es mi amigo Jesús. Ese es mi amigo. Y yo estoy en su barca. ¿En cuál barca está usted? ¿En cuál barca está usted? Pregúntele al hermano que tiene al lado: ¿en cuál barca estás? Mi hermano, que la tormenta no te distraiga del propósito que tienes en tu vida. Que no te distraiga. Debes llegar a la otra orilla. Y cuando llegues a la otra orilla, ahí nos vamos a encontrar en esas calles de oro y mares de cristal. Que nada te distraiga del propósito, de tu objetivo, de seguir a Jesús. Toma la misión que Dios te ha dado, cúmplela, pelea por ella. Que la tormenta no te desenfoque. Activa tu fe. Que la enfermedad no te distraiga. Aunque sientas que tu cuerpo ya no da más, que te quieres caer, sigue. Sigue. Hebreos 11:1 dice, ¿qué dice sobre la fe? La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Cuando estás en plena tormenta, muchas veces no vas a ver la otra orilla, pero tú sabes que está ahí y tienes que ir derechito a la orilla, porque del otro lado está el propósito y la tormenta no se puede interponer. Aprende a reprender al enemigo que se quiere interponer entre tú y los propósitos de Dios. Y aunque tan grande que parezca el problema, aunque parezca que se va a hundir, diga: no se va a hundir. No se va a hundir. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor.